Para conocer un poco más de esta vacuna en particular, estamos en contacto con Silvia Puentes. Ella es infectóloga, experta en el área. Escuchemos. Una de ellas, para que puedan entenderlo, se llaman vacunas RNA. Entonces, y justamente esta es la vacuna de Pfizer, que como bien lo indicó, ya se aprobó por el Reino Unido para la aplicación a su población. Entonces, esta vacuna de tipo RNA lo que hace o contiene en realidad es el material del virus, ¿no?, que causa el COVID-19, pero lo que hace una vez dentro de nuestro organismo es instruir a la célula para que cree una proteína inocua, es decir, que no realice daño. Y una vez que nuestras células la empiezan a copiar y expresar esta proteína, luego se destruye, pero ya se queda en la célula. Y algunos elementos, como ser los linfocitos T y los linfocitos B, lo reconocen y obviamente van generando respuesta e inmunidad, ¿no?, a este material. Esa es la vacuna de tipo RNA, que es la de Pfizer. Luego tenemos otro tipo de vacunas que también son de tipo que tienen subunidades proteicas en realidad. Entonces, estas vacunas lo que incluyen son porciones inocuas, pero son proteínas ya del virus que una vez que ingresan a la célula, pues otra vez activan, ¿no?, el sistema inmunitario. Y las de tercer tipo son las vacunas de vectores virales. Las vacunas de vectores virales contienen una versión debilitada del virus y obviamente este material genético no causa ningún daño. Se llama vector viral y una vez que ingresa a la célula, lo mismo provoca activación de los linfocitos T y B, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta de cuánto tiempo va a durar la inmunidad administrada por la vacuna, pues para empezar, no se cuentan con estudios. Recordemos que esta vacuna, la de Pfizer, está en una tercera fase. Es por eso que ya se está lanzando a una población masiva. Y obviamente lo que viene de aquí en adelante es controlar, ¿no? Es controlar justamente estos detalles de cuánto tiempo de inmunidad, si tendrá o no reacciones adversas diferentes a las que se detectaron en una segunda fase. Doctora Fuentes, muy buenos días. Gabriela Oviedo la saluda también con preguntas a propósito de esta vacuna en particular. ¿Se tiene conocimiento sobre los posibles efectos secundarios? Sí, justamente para poder desarrollar una vacuna se tienen que seguir ciertos pasos, absolutamente todas las vacunas, y la vacuna de COVID-19 no ha sido la excepción. Entonces, dentro de estos pasos tenemos hacia grandes rasgos, es una etapa general, una etapa exploratoria, una etapa preclínica y una etapa clínica. Luego vienen otros pasos, pero dentro de la etapa clínica hay 3 fases. La primera fase es donde se administra la vacuna a pequeños grupos y obviamente se controla reacciones que pudieran tener. Y la segunda fase se aplica la vacuna, pero a un grupo mayor de individuos con características similares a las que pudiesen tener la población a la que se tiene que aplicar, ¿no?, con ciertas comorbilidades. Entonces, en esta segunda fase, se detectó que la seguridad, porque para poder pasar a una tercera fase tienen que ver bien la eficacia y la seguridad, tiene una seguridad del 95%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aproximadamente el 95% no va a presentar ninguna reacción adversa, el 5% sí, pero dentro de las reacciones adversas que se han descrito, pues son leves y son muy parecidas a las otras vacunas que nosotros nos administramos, ¿no?, que solamente duran 1 día, 2 días, como fiebre, un malestar general leve, y eso es todo. Doctora, una persona adulta mayor, embarazada, con alguna enfermedad base, ¿puede vacunarse? Y ser así, ¿hasta cuántos refuerzos podría tener? Específicamente en esta vacuna de Pfizer se indican 2 refuerzos. La primera vacuna lo que va a hacer es
la primera dosis lo que va a generar es protección, o sea, respuesta inmunitaria. Pero la segunda dosis logra la máxima protección, que en esta vacuna está descrito 90% de eficacia. Entonces son dos dosis para esta vacuna en específico. En cuanto a qué grupos se debe considerar para la administración de la vacuna, y si dentro de estos grupos están las personas que usted me menciona, pues en realidad tenemos que considerar que para el mundo sí va a haber una cierta limitación en cuanto a la distribución de las vacunas. Entonces se tiene que identificar grupos en los que se vaya a vacunar de forma prioritaria. Dentro de esos grupos obviamente tienen que estar las personas mayores, y precisamente en el Reino Unido una de las indicaciones va a ser los mayores de edad, de mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque el objetivo de la vacunación, uno de los objetivos de la vacunación es aminorar la mortalidad, y justamente pues se ha descrito esto en grupos mayores de edad, ¿no? Digo, en grupos de edad avanzada. En cuanto a las mujeres embarazadas, pues en la fase 2, fase 1 y fase 2 no se administró a este grupo, entonces yo creo que sí se va a tener mucho cuidado en la fase 3 o fase 4 de añadir a este tipo de personas. ¿Para qué? Para precisamente seguirlas y detectar algún tipo de reacción. Doctora, al inicio de la entrevista nos hablaba de 3 tipos diferentes de vacunas que se están desarrollando a nivel internacional. ¿Cuál considera usted que es la más apta para las condiciones logísticas y para la idiosincrasia, podríamos decir, de nuestro país? ¿Cuál debería gestionar el gobierno? En realidad se están desarrollando bastantes vacunas, no solo las 3 que les mencioné son como las agrupaciones en macro, acorde a cómo funcionan las vacunas, pero en realidad se están desarrollando más de 20 vacunas. Las que están ya en fase 3, que estarían más adelantadas, obviamente con los cuidados en cuanto a seguridad, eficacia, reacciones adversas, estarían la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, ¿no? Que es también la vacuna contra COVID-19. Entonces, cada país lo que está haciendo es, acorde a su unidad de control, en este caso tendría que ser una unidad del Ministerio de Salud, evaluar las características de seguridad y eficacia en el lugar para poder determinar la mejor vacuna. Es lo que hizo el Reino Unido con su unidad de control, y es por eso que optaron por esta vacuna, porque ellos hicieron controles internos para poder realmente indicar que sí van a aceptar ser parte de esta fase 3 y obviamente aplicar la vacuna de forma masiva. Entonces ahorita en el mundo actualmente tenemos 2 en fase 3, que sería Moderna y Pfizer, pero obviamente tienen que tener ciertos cuidados y también estudios dentro del mismo país para poderse aplicar. Y obviamente aquí tienen que ver pues miles de gestiones para empezar o añadir una vacuna dentro de nuestro programa de vacunación. Doctora Fuentes, gracias por este contacto y su explicación aquí en la revista. Buenos días para usted.